bendiciones en este ya miércoles 26 de abril del año 2023, esta que corresponde a una feria de la tercera semana de Pascua. El texto que hoy nos regala justamente San Juan, que es ya la continuación del capítulo 6. Hicimos una pausa el día de ayer por la celebración de la fiesta de San Marcos Evangelista, pero hoy retomamos nuevamente con la lectura de ese texto y ese capítulo tan importante para la vida del cristiano, que el relato de hoy nos enseña algo muy importante para afrontar nuestra vida cotidiana desde una perspectiva de Dios, desde una perspectiva de santidad. Jesús habla de que él ha venido, de que su presencia, de que su llegada al mundo es para ser alimento, para ser pan de vida. Y el que coma de ese cuerpo vivirá para siempre, y el que crea en Cristo no tendrá sed jamás. Entonces vemos que es la fe aquella que nos permite entender ese elemento fundamental de nuestra experiencia, que va más allá de nuestra vida sensorial, que va más allá de nuestras necesidades, que va más allá de nuestros anhelos, incluso que va más allá de todas esas cosas que a veces nos aferran a este mundo terreno, a esta vida fugaz. Cristo dice, es por la fe. Y es que la fe nos enseña a discernir que es justamente Dios aquel que tiene el control de mi vida y el único que puede darme respuestas y permitirle a mi vida tener esa trascendencia. Ya lo decían algunos cantantes, principalmente Luis Enrique Ascoy, cuando decía que a veces llegaba a grupos de muchachos y decía, Cristo es la respuesta. Y los jóvenes le preguntaban, ¿pero cuál es la pregunta? Entonces, la fe nos enseña a descubrir que solo en Dios están las respuestas verdaderas y el sentido propio de la existencia humana. No nada más allá, no hay nada más. Que es cierto, tendremos experiencias, situaciones, viviremos cosas que nos permitan mantenernos alegres o sentirnos realizados por algún aspecto propiamente a nivel del mundo o material, porque podemos hacerle bien a una tercera persona, en fin, todas esas cosas están claras. Pero si no se hacen con esa mirada de fe, si no lo hacemos desde esa experiencia de cielo o de búsqueda del cielo, pues no serán tan fructuosas esas acciones como podríamos pensar. Es importante entender que nuestra sed no va o no se lleva o no tiene, digamos, su fundamento en el querer hacer el bien o el que viera mejor el bien a las personas. Esos son justamente frutos de ese bien. Pero el bien definitivo es la búsqueda de Dios, es la santidad. Y la fe nos enseña a darnos cuenta que ese tránsito del que vivimos solo puede ser completo en la medida en que podemos nosotros acercarnos al Señor y ver en Él todas nuestras necesidades, ver en Él todos nuestros proyectos, ver en Él todas nuestras metas. Por eso es importante que ante el camino de la vida, Dios tenga un lugar preponderante y un momento y un lugar donde podamos decirle, Señor, que todo esto sirva para la construcción de tu reino. Y sobre todo entendiendo, y aquí nos vamos a pegar también un brinco a la primera lectura, que ese seguimiento de Dios no requiere o no te garantiza una vida libre de dificultades, una vida libre de problemas, una vida libre de dudas, una vida libre de persecuciones. Evidentemente no. Por eso el Señor se convierte en alimento y se convierte en aquel que calma la sed. Porque evidentemente, o no sé si les ha pasado a muchas personas, cuando les da sed, pues lo que quieren tomar, no, la mayoría de casos son refrescos carbonatados o azucarados y demás. Cuando lo más necesario y justamente lo más útil, tanto para calmar la sed como lo más sano, es tomar el agua pura. Pero cuando mis necesidades, cuando dejo que sean mis necesidades, o mejor dicho, mis deseos los que rijan aquello que requiera, pues evidentemente es claro que muchas veces preferiremos las cosas que sean menos edificantes. Y es que al final la fe nos enseña a conducirnos por la vida, incluso en los momentos de adversidad. Vean qué interesante lo que dice la primera lectura, que después de la muerte de San Esteban,
que fue justamente lapidado por creer, por proclamar el evangelio, dice que se empieza a dar una persecución tal hacia la iglesia de Cristo que en vez de que terminaron pues, en vez de protegiéndose en lugares y demás, terminaron huyendo, terminaron dispersándose. Lo cual en muchas circunstancias pues podríamos pensar o podríamos decir que ya fuera sido el fin de la iglesia. Pero como la iglesia no se sostiene únicamente por las fuerzas humanas, sino que hay un poder divino y un espíritu que alienta, entusiasma y motiva, pues el Espíritu Santo encontró y guió a las primeras comunidades que en ese lugar específico y en ese momento, cuando había que correr, cuando había que andar por todos los lugares, entonces era el momento oportuno justamente para que el mensaje se extendiera, para que la iglesia pudiera en ese aspecto poder ser llevadora a más lugares, lejos de las fronteras de Jerusalén, lejos de esas paredes y esas murallas, que fueran otros los lugares también donde el mensaje de Cristo se escuchara. Pero es claro que hubo que pasar por una crisis muy fuerte y por eso también el San Pío de Pietrelcina decía: bendita crisis que nos hizo crecer. A veces llegarán momentos fuertes en nuestra vida que nos sacarán de nuestras zonas de confort y nos llevarán a lugares donde tal vez no lo hubiéramos esperado. Pero para eso también es importante que yo tenga la fe en el Señor, de poder, y que el Espíritu me ayude a entender dónde está el discernimiento de ver que es Dios el que controla todo y me lleva por ese lado, o por otro lado que yo me esté dejando llevar por mi obstinación y queriendo convertirla también en voluntad divina. Porque también puede pasar. Dios tal vez te está marcando un sentido completamente contrario al que vos tenés planteado, y es en la fe en donde tenemos que aprender entonces a dejar de seguirme ese camino movido por mis deseos y empezar justamente el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué importante se vuelve y qué necesario es para nuestra vida en fe el aprender a discernir y encontrar justamente que Dios nos quiere para Él y que envió a Cristo para que nos acercáramos a su gracia. Pero es en una apertura de permitirle al Señor que actúe. Porque al final, como dice la frase que elegí hoy para como el título de la reflexión, el que está en la imagen, pues es claro que Dios quiere que nos acerquemos a Jesús. Porque cuando estamos aferrados a Jesús, nada nos alejará del amor de Dios, nada nos sacará de Él. Entonces, confiemos en el Señor y en su misericordia para que podamos verdaderamente ser testimonio de su gracia, confiando siempre en su amor y aún así vencer cada una de las adversidades. Bendecido miércoles.